Esta mañana estaba hablando con los pastores mientras venía a la iglesia y nos preguntábamos, o ellos me preguntaban, ¿cuál es el libro que tú consideras de más relevancia, de más importancia mencionado en la Biblia? A ver, ¿quién me puede dar esa respuesta? ¿Cuál cree usted que sea el libro más importante mencionado en la Biblia? Hermano Alex, ¿alguna idea? ¿Cuál? Para mí Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Ustedes qué dicen? Yo pienso que Proverbios. Proverbios. Para mí cada libro cuando lo lees Sí. y lo adaptas a ti, a tu vida, es cuando cuando tú when you understand everything, cuando tú entiendes todo. Cuando tú entiendes el libro. Sí, porque puedes irte al libro de Proverbios y dices, ¿sabes qué? No, don't be a fool here, no seas un tonto aquí, hazlo de esta manera. Sí. Cuando estás en Actos, por supuesto el libro de Apocalipsis no lo podemos practicar, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahí está, y todo ese conocimiento también lo estamos absorbiendo. Es más un conocimiento Teórico. No solamente teórico, es un conocimiento práctico, el que se aplica a través de la Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos enseña a nosotros que hay otra vida, que debemos cuidar en esta vida nuestras acciones, porque van a haber acontecimientos de los cuales debemos estar atentos, de los cuales debemos ser conscientes que van a ocurrir y que obviamente están ocurriendo. ¿Y usted, hermana, qué considera? ¿Cuál para usted es el libro mencionado en la Biblia de más importancia? ¿Ustedes qué me dicen? Pues la pregunta es, ¿el más mencionado o para mí? Para usted, mí. ¿Usted cuál? A ver, yo repito la pregunta. Sí, ¿Cuál considera usted que es el libro de más importancia mencionado aquí en la palabra? Salmos. Salmos, ok. El estudio de hoy está enfocado sobre eso. Bueno, yo quiero traerles aquí este tema. ¿Y el pastor qué dice? Para el pastor, ¿cuál es el? Para mí, como se lo dice, Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis. Y Génesis Ajá. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de presenciar aquí un drama en el que quisimos establecer la importancia de escoger el camino que conduce a Dios. ¿Recuerdan? Sí. Todos ustedes estuvieron aquí. También, sí. Y esto es la importancia del camino que conduce a Dios, haciendo frente a las situaciones que pudimos apreciar en el drama: depresión, frustración, sufrimiento, las distracciones del trabajo, las distracciones del mundo. Y vimos que esas distracciones, esa depresión, ese malestar que a veces se siente por las situaciones que vivimos, le da pie al diablo. Le da pie al diablo para distraernos de la presencia de Dios. ¿Lo recuerdan? Ahora, ¿por qué esas distracciones del mundo? Porque el diablo no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nos hacemos mucho más frágiles a las tentaciones, más frágiles a los obstáculos que vemos. Y nos olvidamos del amor de Dios, nos olvidamos de su presencia, nos olvidamos de nuestra fe y queremos solucionar los problemas por nosotros mismos. ¿A ustedes no les ha pasado? Queremos arreglar lo que nos está sucediendo con palabras, con actos, con más trabajo a veces, pero nos olvidamos de que le dimos a Dios nuestra vida. Digamos que le dimos a Dios la autoridad para que nos maneje, nos vele por nosotros. Obviamente Él tiene toda la autoridad, pero a veces se la quitamos obrando por nosotros mismos y decidiendo por nosotros mismos. Es que tengo mucho que hacer, es que eso no me da tiempo, es que ponerme a ver ese video del mensaje no es algo que yo, pero estamos en el teléfono, estamos viendo TikToks, estamos viendo videos y se nos olvida entonces que hay un acercamiento a Dios al cual nos debemos. El tema central del drama fue la llegada al cielo.
Y aquí destacamos la presencia de un ángel que estaba allá en esa esquina. ¿Qué estaba haciendo el ángel? Tenía al frente un libro. ¿Recuerdan? Sí. Y lo primero que nosotros hacíamos al identificar el ángel con el libro era preguntarle, ¿está mi nombre ahí? ¿Recuerdan? Está mi nombre ahí en el libro de la vida. ¿Por qué el libro de la vida? Porque se menciona muchas veces en la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis se menciona el libro de la vida. El libro donde el Cordero escribió, y vamos a ver un pasaje de eso. Nuestros nombres, cuando nos acercamos a Él, cuando le adoramos. Y para nosotros es relevante, es importante saber que nuestro nombre está escrito en ese libro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando llegamos al cielo encontramos un lugar hermoso, resplandeciente, las calles de oro, el mar de cristal. ¿Lo recuerdan? Era una de las expresiones. ¡Oh, el mar de cristal, las calles de oro! Pero ahí estaba el ángel. ¿A quiénes de ustedes les gusta leer? Amén. A todos nos gusta leer. Y yo imagino que como yo, tenemos en nuestra casa, o tienen en su casa, un estante lleno, un anaquel lleno de libros, de los cuales nos apropiamos por el título en la portada. Oh, ese libro me gusta. ¿Cómo llegar al cielo, por ejemplo? Y lo agarramos, pero a veces leemos tal vez el prefacio, el prólogo, leemos la contraportada, a ver de qué trata el libro, y tal vez leemos la introducción, o si acaso llegamos al primer capítulo. De todos los libros que tenemos, no hay, me atrevería a decir, no hay dos que lo hayamos leído completamente, de pe a pa. Como decía David, de pe a pa, del índice hasta la despedida del libro. Y aquí encontramos que la palabra libro, encontramos en la Biblia que la palabra libro se repite 219 veces. Y se refiere a libros mencionados en contextos como el libro de las generaciones, en Génesis, que nos habla de las generaciones de Adán. El libro del pacto, se habla en Éxodo del libro del pacto. Describe cómo Moisés leyó el libro del pacto al pueblo y que estos prometieron obedecerle. El libro del pacto leído por Moisés. Todo su pueblo prometió obedecer lo que estaba allí, todo lo que decía el libro. También está el libro de las batallas de Jehová, que está en Números, y se habla de lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Está el libro de la ley en el libro de Deuteronomio, que nos habla de todo el libro de la ley, de todas las leyes. Esto harás, esto no harás, esto deberás hacer, esto no puedes hacer. El libro de Deuteronomio. Mencionado varias veces también en el libro de Josué. Y aquí tenemos también el libro que Moisés mismo escribió. Están escritas en un libro y él las colocó al lado del arca. Cuando se habla del arca, se habla del libro que fue colocado, del pacto del Señor que fue colocado en el arca. Primera de Samuel habla de un libro escrito por él mismo, el que tiene también que ver con las leyes dadas al pueblo de Israel. Se supone que fueron escritos por el profeta mismo y que están todas estas leyes consignadas en el libro, en su libro. Primera de Samuel 10:25 nos dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Los libros de los reyes de Israel también se mencionan en Primera de Reyes. Comprenden la historia de los antiguos reinos de Israel y Judá y de todos sus reyes. Ese es el tema principal de los libros de Reyes. Es una historia de héroes y villanos. Cuando empezamos a leer, aquí mencionan que fulano, que perano, que sultano, qué hizo, qué no hizo, por qué fue derrotado, qué problemas tuvo en su reino, etc. Este libro cubre el lapso de tiempo de alrededor de 500 años y fue escrito por varios autores, obviamente, porque nadie vive 500 años en esa época. En la época en que fue escrito el libro, digo, que fueron unos
700 a 1200 años antes de Cristo. Todo ese tiempo, 500 años, transcurrió mientras se escribieron estos dos libros. El primer par de capítulos del libro de Reyes cubren el cambio de Israel de un gobierno tribal a una monarquía centralizada y cuentan las historias de la gente y los eventos descritos inicialmente en los dos libros de Samuel. Al resto del libro de los Reyes le sigue la historia de los dos. Al resto de la historia del libro de Samuel le sigue la historia de los reyes en los dos libros de Reyes. Los libros de las crónicas, también los hemos visto, y están mencionados en los libros de Reyes, presentan la narración bíblica que comienza con el primer ser humano, comienza hablando de Adán, y recorre la historia de la antigua Judá e Israel hasta el edicto del rey Ciro el Grande. Recordemos que el Ciro es el que liberta al pueblo de Israel cautivo y llevado a Babilonia, cautivo por Nabucodonosor, el rey de Siria, y es llevado a Babilonia. Entonces el rey Ciro es el que a través de una primera guerra enfrenta a Nabucodonosor y saca al pueblo de Israel de allí. Otro de los libros considerado entre los llamados apócrifos es el libro de los escritos de Salomón, el cual aparece en las Biblias católicas después del Cantar de los Cantares y antes del Eclesiástico, que es otro de los libros apócrifos, no el Eclesiastés, sino el Eclesiástico, que también se menciona en la Biblia católica. Segunda de Crónicas menciona el libro de Lamentos, un documento del Antiguo Testamento de la Biblia que describe la devastación de Jerusalén. Recordemos que cuando Jerusalén es sitiado por Asiria, por el rey de Asiria, destruye el templo, destruye ese primer templo que había sido construido por Salomón. ¿Por qué es importante esto de los libros? Porque a veces no tomamos el tiempo para leer la Biblia y para analizar un poco esa secuencia de acontecimientos que vinieron o que transcurrieron antes de la llegada de Jesús. El libro de Lamentaciones se habla de que fue escrito por Jeremías, y en Lamentaciones capítulo 2 verso 5 encontramos este versículo: el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Ese es el libro de Lamentaciones, que Jeremías lloraba, decía, pero yo ¿por qué? Yo no soy nadie, ¿por qué me toca esta asignación de tenerle que hablar al pueblo de Israel de lo malo que hizo delante de Dios? Pero ese fue el atributo que Dios le dio a él, a Jeremías. También tenemos el libro de la visión de Nahum. Ustedes lo encuentran en la Biblia, el libro de Nahum. Es escrito por él, un profeta menor de Galilea, y fue escrito entre los años 663 y el 612 a.C. Recordemos que cuando nace Cristo, la historia comienza hacia atrás. Entonces hablamos de años transcurridos y luego empieza de forma negativa, y luego empieza años transcurridos después de Jesucristo, que se calcula nació entre el año 1 y el año 7. El año antes de Cristo menos 7. El libro de Nahum capítulo 3 verso 1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartes del pillaje. Y aquí está hablando de Nínive. El libro de Isaías se escribió en una época de gran iniquidad, de apostasía, en que todo el mundo quería hacer lo que quería, lo que se le venía en mente hacer, que no está muy distante de lo que nos sucede hoy con los hijos. Ellos quieren lo que se les venga en mente hacer, eso es lo que van a hacer. Por eso tenemos tantos argumentos con ellos, porque ellos tienen diferencias de opinión. Es que tú eres de otra época. Entonces van ellos mismos creando una época en la que Dios no vive, en la que Dios no está. Y por eso es tan importante nosotros llevarlos a los pies del Señor, explicarles de todo esto que había transcurrido antes, situaciones que ahora estamos viviendo a causa de la desobediencia.
Quizás la parte más importante del libro de Isaías es el testimonio del profeta, cuando habla de que Jesús es el Mesías y que va a venir, es el Santo de Israel, es el Mesías prometido. En el libro de Isaías encontramos en el capítulo 9, muy importante el capítulo 9, si ustedes lo tienen la oportunidad, en el verso 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Perdón. El libro de los Salmos es en su redacción actual una obra compuesta por 150 poemas de carácter religioso que agrupa aquellos cantos y oraciones considerados canónicos en la tradición judía. Existen otros libros mencionados por algunos comentaristas bíblicos y que no aparecen en nuestra Biblia, como lo son el libro de Enoch. ¿Han oído ustedes hablar del libro de Enoch? Tiene una cantidad de profecías y cosas que a nosotros se nos hacen raras porque estamos acostumbrados a nuestro libro, a la palabra de Dios, que no contempla ese libro, el libro de Enoch. También se habla del libro de Tobías. Son libros apócrifos agregados en la Iglesia Católica. El libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, que ya les mencioné, el libro de Baruch, la carta de Jeremías. Nada que ver con el libro de Jeremías y las lamentaciones. Se llama la carta de Jeremías. Y los libros primero y segundo de los macabeos. También se mencionan. Volvamos entonces al tema del libro que sostenía el ángel. Al momento de las personas que en el drama morían. Y cuando se levantaban en espíritu, entonces reconocían el cielo por lo que habían leído y decían: oh, ahí está el ángel. Y el ángel tiene al frente, para los que acaban de llegar, el ángel tiene al frente un libro que es el libro de la vida. En Malaquías capítulo 3, verso 16 leemos. Malaquías 3, 16. El libro de la vida también se le llama el libro del Cordero, porque contiene entonces, como dije al principio, los nombres de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesús. Dice Malaquías 3:16: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron, atención, un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. El libro de la vida se menciona en forma particular 7 veces en la Biblia. En Filipenses capítulo 4, verso 3 nos dice, esto lo dice Pablo cuando le escribe a los filipenses: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que cometieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En segundo término, encontramos Apocalipsis 3:5, habla Jesús: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En tercer lugar tenemos Apocalipsis 13. Aquí nos habla Juan cuando está teniendo la visión en el cielo. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8. Habla Jesús: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Otra cita, son 7, Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Habla Juan: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20,
verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 7, por último, habla Jesús, capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Podríamos afirmar que el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que hemos aceptado al Señor en algún momento en nuestras vidas y que nada ni nadie podría borrarlo. ¿Ustedes qué opinan? Podríamos afirmar eso. Ya acepté al Señor, ya mi nombre fue escrito en el libro de la vida y nada ni nadie puede borrarlo. Sin embargo, conozco de varias personas que una vez aceptan al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pasado un tiempo regresan a sus delitos, a sus tradiciones, regresan a sus pecados, olvidando por completo su conversión. ¿Conocen ustedes alguno así? Desafortunadamente. Y son los que mencioné en mi clase anterior como los desagradecidos. Yo he trabajado en la pintura al óleo por muchos años. Al óleo, al acrílico, siempre me ha gustado pintar. No sé, llevo eso desde muy pequeño. Ese, vamos a decirle, talento, un regalo del Señor, que me ha gustado siempre el dibujo. Y el brillo hermoso de la pintura del aceite sobre el lienzo. ¿Han visto ustedes algún original pintado al óleo? Hay un brillo natural que está sobre el lienzo o sobre el material en que ha sido pintado. Y el aceite, ese aceite al óleo, si no se mantiene en un ambiente seco, en un ambiente bajo de iluminación, empieza a resquebrajarse, a deteriorarse y eventualmente se cae por pedazos. Entonces ve uno, si ustedes han ido a un museo y han visto un original, como hay conchas que se le han ido desapareciendo. Y si se deja expuesta al sol, el aceite pierde todo brillo, pierde todo color y eventualmente se va desvaneciendo. Entonces esos colores brillantes, fulgurantes que habían en el lienzo se van poniendo opacos, se van esfumando. Y así es el alma al momento de aceptar a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Dios, aceptarlo como nuestro Señor, aceptar que Él fue el que nos dio la vida. Cuando nosotros nos apartamos de Él, ese amor se va desvaneciendo, ese fulgor que había antes en nuestras vidas va desapareciendo, y es entonces cuando llegamos hasta su trono, desde donde está el ángel con el libro, y viene la pregunta del $1.000.000. Ángel, está mi nombre en el cielo. Y el ángel afirma, como lo veíamos aquí, con un gesto de afirmación. Sí. O se va a cubrir con sus alas y va a decir con este gesto que nuestro nombre ha sido borrado, o que nunca estuvo escrito. Si alguno de ustedes duda de que la salvación pueda perderse, recordemos la angustia de Moisés cuando se dirigió a Dios, cuando estaba hablando con Dios clamando por los hijos de Israel, cuando se portaban mal, cuando adoraban estatuas de oro. Moisés habla con Dios y le dice en el Éxodo capítulo 32, 31 al 33, le dice, entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor le respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ustedes se preguntarán, yo borraré, ¿significa que ya estaba escrito? Si analizamos un poco esto, yo borraré el nombre de aquel que haya pecado contra mí. Nosotros encontramos personas que ya han aceptado al Señor y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pero Dios mismo dice
Si peca contra mí, yo borraré su nombre. No se puede borrar algo que, como dije, que no ha sido impreso, y Dios afirma que borrará el nombre de los que hayan pecado contra Él. Lo que quiere decir, repito, que ese nombre ya estaba escrito. Nos dice la palabra en Hebreos 13:8, que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. No podemos entonces ignorar lo que Dios dijo hace 3.700 años. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Tremendo. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida desde el momento mismo en que le pedimos perdón a Dios, arrepentidos por nuestra vida errónea o pecaminosa, aceptando a su Hijo unigénito Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, quien nos restauró a través de su muerte en la cruz y que vino para mostrarnos el camino que conduce al Padre, siendo nuestro único mediador, nuestro único intercesor ante Dios. Único. Ahí no hay santos, ahí no hay madres, ahí no hay nadie más que Jesucristo. Y cuando nosotros lo aceptamos, establecemos un pacto con Él. Establecemos un pacto que viene a ser nuestra proclamación de fe, nuestra declaración. ¿Qué nos queda entonces hacer si ya le aceptamos y nos pusimos en sus manos? Mantenernos cerca de Él. Eso nos queda hacer a nosotros como hijos de Dios, porque pasamos a ser sus hijos, pasamos a depender de Él y debemos permanecer confiados en su amor y misericordia, acudiendo a quien si algo nos pasa, si algo nos sucede, si algo necesitamos, acudiendo a Él, a nadie más. No tenemos que andar encendiendo veladoras y recitando versos de santos, sino acudir a Él, porque Él está atento a nuestro clamor, a nuestras necesidades. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar a aquellos que aún no le conocen, a aquellos que aún no se han acercado a Él. Es nuestra palabra y la honra que le debemos a Él nos permite estar confiados en que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y no será borrado. Amén. Amén. Si usted recibió, denle un aplauso al Señor.